El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando en este día como ministerio de oración Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Como matrimonio venimos a agradecer al Señor la familia, el matrimonio que es una institución sagrada del Señor. Estamos llevando este día el culto familiar, suplicando al Señor un cerco protector para cada uno de nuestros amados. Recordemos que están expuestos al peligro, están expuestos a la tentación. Estamos pidiendo al Señor su gracia para toda necesidad que hay en la casa, que el Señor sea el cimiento de ese hogar. Sean bienvenidos. Queremos este día, hermanos, consagrar la familia, suplicar al Señor el área espiritual, que todo lo que se lleve en el hogar es porque Dios lo permite, y que si hay algo en lo que fallamos, pidamos en este día con la luz de su verdad que nos ayude a mantener un hogar con sus principios. Vamos a hacer la oración. Queremos consagrar este culto familiar a la presencia sagrada del Espíritu Santo para que sea Él el que dirija este ministerio y dé gracia en cada necesidad. Para eso tenemos que pedir en oración la dirección del Señor. Te invitamos, si no puedes arrodillarte porque estés enfermo o pasando momentos difíciles, en este momento nos vamos a arrodillar, dobla rodillas espirituales y pide al Señor su bendición. Vamos a hacer la oración. Padre amado, humildemente ante tu presencia venimos, Señor Jesucristo, a dar la adoración, la gloria, el poder y la majestad por toda la eternidad. Digno eres, Señor,
de recibir la gloria, digno eres de recibir el poder. Ángeles, querubines, serafines, postrados ante ti, Padre. Aquí humildemente, Señor mío, nos postramos con reverencia ante tu nombre. Te damos gracias, Hijo de Dios, porque intercedes todavía por nosotros, porque todavía la misericordia está abierta y la mano del Señor extendida. Te doy gracias, Hijo de Dios, por el precio que pagaste por nosotros, por la deuda que cubriste. Gracias, Hijo de Dios, porque por medio de esa sangre nos rescataste. Alabamos y bendecimos el poder de tu sangre. Gracias porque no nos dejaste solos, nos dejaste el consuelo, nos dejaste la revelación, nos dejaste esa palabra que convence por medio del Espíritu de Dios. Te doy gracias, Padre. Gracias te doy. De rodillas humildemente, Señor, soy pecador. Perdona mi pecado, perdona mi falta, perdona la rebeldía de mi corazón, perdona la indiferencia, sabiendo hacer lo bueno no lo hago. De rodillas humildemente pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor, y danos la fuerza, danos la gracia para vencer, Señor mío, esa debilidad espiritual. Por favor, Hijo de Dios, intercede por la reconciliación. Y aquel que se humilló, aquel que buscó en arrepentimiento tu bendición, Señor, nos unimos a suplicar la salvación de todos. Cubre los matrimonios, las familias, y da gracia, Padre, para que cada día edifiques la casa. Pongo la reflexión de este día, Señor, dirígela, Señor, y que cada versículo, que cada palabra traiga refrigerio al corazón de padres y madres, de nuestros hijos y nietos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor por su infinita misericordia. Queremos llevar la palabra de Dios que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Aquí la palabra de Dios nos habla, hermanos, Eclesiastés 3:1. Comprueba, hermano, que lo que se va a testificar es porque la boca del Señor lo ha hablado. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Aquí el libro de Eclesiastés nos habla del tiempo, hermanos, tiempo de vivir y tiempo de descansar. Dice, lo que se deja pasar no regresa. Esa es la reflexión que se va a dar en este día. Esas oportunidades que vienen en este día no van a regresar. Si no se aprovecha, hermanos, lo que Dios nos da, hermanos, se pierden esas bendiciones. Por eso este día estamos llevando, hermanos, el libro de Eclesiastés 3:1 y comprueba que la meditación Dios lo va a hablar. Sergio, que el Espíritu Santo nos dé la dirección y la guianza para que se comparte esta palabra y caiga en tierra fértil. Amén. Así es, hermanos. Lo que se deja pasar no regresa. Esta es una expresión muy generalizada, muy abarcante, pero que sin en cambio la vamos a canalizar, la vamos a especificar bajo el concepto divino, relacionando las oportunidades que se nos presentan con el tiempo. Hay un tiempo adecuado para aprovechar esas oportunidades. En la vida muchas veces se piensa que las oportunidades que se nos presentan, si no las aprovechamos en ese momento, vendrá otra oportunidad. Y tal vez sea así. Nada más que hay que considerar, hermanos, que puede ser diferente. La palabra de Dios nos enseña que hay oportunidades, hermanos, o hay decisiones que debemos de tomar en su momento y en su tiempo, que no se deben dejar pasar o se deben de postergar. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es que las dejemos pasar
por descuido tal vez, o por falta de interés, y algunas veces las podemos postergar, es decir, que teniendo conocimiento de causa de esa oportunidad, por desidia o por indiferencia, podemos dejarlas pasar y pensar en otra oportunidad que se nos pueda presentar. Sin en cambio, esas oportunidades, hermanos, que se nos presentan día a día, en el tiempo específico, hermanos, se deben de aprovechar. ¿Y sabe por qué? Porque el tiempo, hermanos, no se puede retroceder. La oportunidad que tal vez dejemos de pasar, tal vez no regrese en las mismas circunstancias. Ahora, para el creyente, para el cristiano, las oportunidades que se le presentan y en las cuales debe de aprovecharlas, siempre deben de estar de acuerdo a la voluntad divina. Ahí es donde vamos a tener éxito. Ahí es donde vamos a saber apreciar la oportunidad que Dios nos presenta para aprovecharlos. Por eso, en la vida del cristiano, las oportunidades en su tiempo que tal vez se puedan postergar o dejar, hay que considerar, hermanos, que el tiempo no solamente es una medida, sino que es una oportunidad divina. Aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 y el versículo 1, leíamos cómo la inspiración nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta verdad, hermanos, enfatiza que en el poder creador de Dios existen tiempos específicos que deben de aprovecharse. La misma palabra de Dios, hermanos, para que entendamos este concepto, no se refiere, más bien se refiere a un espacio, a una oportunidad. Así como la palabra de Dios nos enseña que Dios tomó su tiempo para la creación, era un espacio abierto. Pero sin en cambio, hermanos, cuando la palabra de Dios aplica que el tiempo oportuno para tomar decisiones se debe de aprovechar en el momento. La palabra de Dios nos enseña que hay tiempo para sembrar y que hay tiempo para cosechar. Si dejamos pasar el tiempo de la siembra, entonces no habrá cosecha. Y ahí es donde nosotros apreciamos el tiempo. Lo que se deja pasar, hermanos, no regresa. No es una condenación, es una advertencia en amor. Es una exhortación de que hoy es el día de obedecer, es el día de perdonar, es el día de reconciliar, porque es el tiempo de Dios. El arrepentimiento, hermanos, que nosotros postergamos, endurece el corazón. La decisión, hermanos, aplazada, debilita la fe. Y ahí es donde vamos a insistir, que en el tiempo de Dios que nos presenta las oportunidades para amar, para reconciliarnos, para perdonar, es el tiempo oportuno de Dios. Y eso es lo que la Biblia nos va a mostrar. Aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 5, y el versículo número 15, la Escritura dice, mirad pues con diligencia. O sea, la palabra diligencia quiere decir con prontitud, pero con cuidado. O sea, debemos de ser prestos, pero considerando tener cuidado. Pero dice, ¿cómo andéis? O sea, que debemos de fijarnos cómo debemos de andar
en los caminos de Dios. Luego dice, no como necios, sino como sabios. El necio, hermanos, generalmente está lleno de pecado, por eso es necio. Y por lo tanto, una consecuencia es no aprovechar las oportunidades a tiempo. Ahí es donde se relaciona el tiempo y, y las oportunidades que se deben de aprovechar. Aquí nos pone un contraste entre lo que es el necio y es el sabio. Y precisamente el necio deja pasar las oportunidades en su tiempo por falta de sabiduría, por falta de temor a Dios, por falta de consultar a Dios. En el versículo 16, siguiendo con este mismo pensamiento, la escritura lo dice ya muy claro, aprovechando bien el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de las oportunidades que se nos presentan, el tiempo de la vida que todavía tenemos plenitud para tomar decisiones sabias y para estar fortalecidos, para emprender las oportunidades que se nos presentan. Y luego dice, porque los días son malos. Aprovechar el tiempo, hermanos, es aprovechar las oportunidades que se presentan, siempre y cuando estén de acuerdo a la voluntad divina. Por eso el cristiano tiene la obligación de aprovechar cada oportunidad que ennoblece y que refleja su vida cristiana y no ocupar su tiempo en actividades ociosas o en actividades frívolas. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. Y concluye, porque los días son malos. Cada día, hermanos, es una nueva oportunidad para bien o para mal. Por eso Dios nos dejó su ley, nos dejó su palabra, para que en función a lo que Dios nos revela acerca de lo que es bueno y es malo, tomemos decisiones. En otras palabras, no tomemos decisiones precipitadas sin antes consultar a Dios. Tomemos decisiones sabias. ¿Por qué? Porque los días son malos. En el versículo número 14 de Efesios 5, la escritura nos exhorta y dice, por lo cual despiértate, tú que duermes. Es decir, como creyentes, como cristianos, tenemos el compromiso de actuar de una manera que agrade a Dios, tomando las oportunidades que nos presenta en el tiempo de Dios y no dejemos pasarlas desapercibidas, como aquel que está durmiendo. Por eso la escritura pone esta ilustración, despiértate tú que duermas. Muchos dejan pasar las oportunidades divinas, las oportunidades que Dios presenta. Y una de esas oportunidades, hermanos, y la más importante, es la oportunidad de aceptar el mensaje de Cristo. Sigue diciendo la escritura, y levántate de los muertos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que tiene la vida, pero que espiritualmente están muertos. Por eso dejar las oportunidades pasar, porque no les ponen interés, porque no quieren someterse a la oportunidad de la salvación que Cristo les ofrece. Pero hay una razón, aquel que no se compromete a aprovechar la oportunidad de la salvación que Cristo nos ofrece, es porque viven en pecado y los atrae más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Por eso dice, despiértate, levántate de los muertos y concluye, y te alumbrará Cristo. Ahí está la promesa, hermanos. Por eso debemos de tomar decisiones oportunas. La misma palabra de Dios, hermanos, nos está haciendo reflexionar
acerca del compromiso que adquirimos al aceptar la salvación de Dios, pero tenemos que actuar con responsabilidad, aprovechando las oportunidades que Dios día a día nos ofrece, ya sea en nuestra vida secular, ya sea en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, pero sobre todo en nuestra propia vida. La Biblia, la vida personal, la vida íntima de cada uno de nosotros. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 3 y el versículo número 7, la Escritura nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Esta es una oportunidad que se nos presenta. Y aquí queremos, hermanos, exhortar a todo aquel que vive una vida apegada a lo que el mundo ofrece, que no quiere someterse al mandamiento de Dios, ni quiere oír su voz. Queremos referirnos especialmente a aquellos hermanos que no han decidido tomar la oportunidad que Dios les ha ofrecido para aceptar su salvación. Lo que estamos leyendo es una invitación en amor, pero esta proviene de parte del Espíritu Santo. Por eso dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, el Señor te está hablando a través de lo que estamos meditando, a través de lo que estamos leyendo, a que adquiramos ese compromiso con Dios aprovechando la oportunidad que se nos presenta, porque el Espíritu Santo nos está llamando. Hoy es una oportunidad, hermanos, que Dios te presenta. No la postergues. Muchos dicen, no estoy preparado. Algunos otros dicen, hoy no, mejor mañana. Yo le preguntaría a usted, ¿cómo sabe que va a vivir mañana? ¿Por qué se niega usted a escuchar lo que el Espíritu Santo le está ministrando? Le está invitando que escuche su voz. Es una oportunidad en este tiempo, en este momento, en esta hora, para tomar una decisión responsable. Pero para esto, hermanos, debemos de tener un corazón de arrepentimiento, porque si yo me comprometo a recibir el Evangelio que me va a salvar, tengo que arrepentirme de quien era yo antes. Por eso, hermanos, nadie tiene garantizado el día de mañana. Decídete hoy. Aquí en el versículo 8 de Hebreos 3, la Escritura nos dice, no endurezcas vuestros corazones. El Espíritu Santo nos da el mensaje hoy y la decisión la tenemos que tomar hoy. No endurezcas tu corazón, no rechaces ni descuides su mensaje, porque es una oportunidad para aprovechar para la eternidad. Decídete a abandonar el pecado. Decídete a dejar todo tipo de prácticas que te alejan de Dios. Muchos ven, hermanos, ya de una manera normal y natural, porque la sociedad lo admite, por ejemplo, el lesbianismo, la drogadicción. La drogadicción, hermanos, en algunos países, en algunas ciudades, en algunas regiones, ya es legal. Legal para el hombre, pero ilegal para Dios. El adulterio, hermanos, ya lo ven de una manera tan común que tienen dos vidas, dos casas, dos hogares, que tienen hijos en un lado y hijos en otro. Eso es tener un corazón endurecido. Por eso el Espíritu Santo nos invita a arrepentirnos de esa vida y tomar la oportunidad, porque Él nos está hablando a través de su
de su palabra. Y sigue diciendo la Escritura, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y aquí nos pone una comparación de lo que pasó en los inicios del pueblo de Dios. Se refiere aquí al hecho de que cuando Israel se rebeló en contra de Dios adorando al becerro de oro, el Señor los disciplinó 40 años. 40 años andando por el desierto, porque esa generación perversa tenía que perderse, tenía que morir. Por eso, hermanos, debemos de valorar y debemos de escuchar lo que la palabra de Dios nos está insistiendo. Levántate entre los muertos, dice la Escritura. Deja de pecar. Aprovecha la oportunidad porque el Espíritu Santo te está hablando. A través de un escrito está. En el Salmo 90 y el versículo 12 nos presenta la brevedad de la vida. Por eso debemos de aprovechar la oportunidad y el tiempo oportuno que Dios nos está mostrando. Enséñame de tal modo a contar nuestros días. Es decir, aprovechar la manera en que yo vivo mi vida en el día de Dios. Por eso dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Aquí la Escritura nos está haciendo ver que el tiempo, hermanos, no es renovable. El tiempo que vivimos día a día es único. Y este tiempo, hermanos, queda registrado. Queda registrado en los libros celestiales. El tiempo no es nuestro, el tiempo es de Dios. Y si el Señor decidió que el día de hoy tú escuches la invitación, como lo hemos leído por el Espíritu Santo, para aprovechar la oportunidad de la vida eterna y de la salvación mediante Cristo, entonces no endurezcas tu corazón, porque así lo hemos leído. Por eso, hermanos, lo que se deja pasar no regresa. Por ello debemos de hacer conciencia que el hoy es único, que el hoy es el tiempo de Dios y que la oportunidad de lo que Dios nos está hablando la tenemos que aprovechar. No desperdiciemos el tiempo. Por eso la Biblia nos presenta, hermanos, la oportunidad de aprovechar la salvación que nos ofrece. En 2 Corintios, capítulo 6 y el versículo número 2, la Escritura dice, porque dice el Señor, estamos leyendo 2 Corintios, capítulo número 6 y el versículo número 2. Porque dice, ¿quién? El Señor. En tiempo aceptable te he oído. El Señor está atento a nuestra súplica, a nuestro clamor. Y en día de salvación te he socorrido. En cualquier momento de nuestra vida, hermanos, el Señor nos ofrece su salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable. El Espíritu Santo ya nos invitó para escuchar su voz. Y el Señor aquí lo reafirma. En tiempo aceptable. Ahora, ¿por qué dice tiempo aceptable? Porque hoy nos está hablando el Señor, porque hoy te está invitando, porque hoy el Espíritu Santo te está diciendo que no endurezcas tu corazón. El tiempo aceptable, hermanos, es cuando nosotros nos quebrantamos, cuando tomamos una decisión consciente de dejar el pecado a un lado, en cualquier forma que se presente en nuestra vida, y a dar ese paso de fe, a comprometernos en los caminos del Señor, en aceptar
el mensaje de las buenas nuevas de salvación y a renovarnos por el poder del Espíritu para ser un hombre nuevo. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de tu salvación. Hoy y hasta que Cristo retorne en su segundo advenimiento, el tiempo de la gracia está abierto. Pero si el Señor te está hablando, no endurezcas tu corazón. Hoy, hermanos, ese día, ese tiempo y esa oportunidad se te presenta. Debes de considerar dos cosas importantes para valorar lo que estamos leyendo. La primera es que nadie sabe el día y la hora del regreso de Jesús. Ahí lo dice en Mateo 24:36. Por lo tanto, no postergues tu decisión para después o para el día de mañana, o no digas que no estás preparado, porque sí lo estás. Porque si Dios te habla, si Dios te busca, es porque te ama. Entonces debemos de considerar que nadie tiene la vida garantizada y nadie sabe la hora ni el día en que Cristo va a venir. Así que hoy es el día, hermanos, de la salvación, como lo dice la Escritura. Si en el pasado has dejado pasar oportunidades de aceptar el mensaje de la salvación, ese tiempo, hermanos, ya no lo puedes cambiar. Pero hoy puedes evitar que esta otra oportunidad que el Señor te está presentando ya no sea más perdida, que ya no la dejes pasar, sino que la aceptes. Porque como dice la Escritura, hoy es tiempo aceptable, hoy es día de salvación. Consideremos, hermanos, meditemos, reflexionemos, pidámosle al Espíritu Santo que ponga en nuestro corazón ese deseo de compromiso y pongamos nuestra vida delante de Él, aceptando el plan de la salvación para vida eterna. Hoy es el día de la salvación. Y recordemos, porque es el tema, lo que se deja pasar no regresa. Amén. Estamos llevando en este día, hermanos, familias, hogares. Estamos suplicando al Señor que lo que Dios nos está hablando, hermanos, es porque está testificado en su palabra. Lo que se deja pasar no regresa. El tiempo no regresa, hermanos. Hoy es un día de oportunidad. Hoy es un día de reconciliarnos. Es un día de pedir perdón. Hogares, familias dañadas. El plan del enemigo es lo que Dios ama, destrozar el hogar, la familia. Oportunidades no regresan, hermanos. Si hoy Dios nos está llamando, nos está hablando, es porque nos ama. Es porque desea que tu hogar, tu familia, esté consagrada. Hoy es un día, hermanos, de reconciliarnos. Es un día de pedir perdón a Dios y a aquel que has ofendido. Donde más trabaja el enemigo es en el hogar, es en la familia, porque sabe que para Dios es sagrado el matrimonio. Por eso con indiferencia, hermanos, hoy se hacen relaciones que no son admitidas por Dios. La institución sagrada es la familia. Oportunidades que tenemos en este día. Hoy tenemos la vida, mañana no. La oportunidad que tengas hoy es porque todavía respiramos, porque todavía tenemos el aliento de Dios. No dejes aprovechar, hermanos, que a través del culto familiar el Señor nos habla y nos dirige. Es el plan de Dios que nos comuniquemos con Él a través de la oración.
Pedir en este día al Señor que cada hogar, cada familia, el Señor ponga su mano y edifique esa casa. Es el culto familiar. Que este día, hermanos, que traes aflicción, que traes tristeza, que traes dolor, es una oportunidad que Dios nos da. Suplicar que edifique y que tu hogar lo una, que toda división, que toda fractura que hay en el hogar, el Señor sea el que le edifique. A través de la obediencia a sus principios y a sus mandamientos. Por eso estamos llevando, hermanos, la palabra de Dios ante todo, que sea la que edifique la casa. Sergio, Dios desea el hogar y la familia integrada y lo hacemos a través de la oración y a través de la dirección que nos da en su santo registro, que es la palabra de Dios. Por eso pedimos, ante todo, que cada vez que tú ores, hablas con Dios, pero espera que Dios te dé la respuesta a través de su palabra. Ahí el Señor nos habla, hermanos. Hablamos con Dios en la oración y Dios nos responde a través de un escrito está. Pedir su dirección. No desaproveches. No desaprovechemos, hermanos. Si hay división en la casa, Dios reconcilia. Cuando hay dolor por lo que cometiste. Y eso es arrepentimiento. Si no hay dolor, hermanos, no es arrepentimiento, es conveniencia. Y eso no fue perdón. El perdón, hermanos, es aborrecer ese pecado que ofende a Dios. Y Dios nos ayuda. Por eso este día pedimos por los hogares, por las familias, nuestros hijos, nietos, que seamos ejemplo para sus vidas y que no permitamos algo que el Señor aborrece. Por eso llevamos familia. Sergio, que Dios nos guíe y nos dé la dirección para que el hogar esté establecido en su orden. Amén. Que Dios nos bendiga. Así es, hermanos. Lo que dice la Biblia. Amén. Y de eso se trata, hermano. De eso se trata, que cuando nosotros somos ministrados, sea la Biblia que nos hable. Amén. El hombre, hermanos, en su naturaleza es débil, es frágil. Muchas veces, hermanos, se deja llevar por emociones o por sentimientos y no puede coordinar, no puede hacer la relación entre lo que Dios dice y lo que el hombre expresa. Por eso es importante hacer caso a un escrito está. Por eso leemos varios versículos, porque el que está hablando, hermanos, es la misma voz de Dios a través del Espíritu Santo. Las oportunidades, hermanos, que se dejan pasar, difícilmente regresarán en las mismas condiciones. El tiempo, hermanos, no se detiene. El tiempo no lo puede usted retroceder. Cada oportunidad que se le presenta, si van de acuerdo a la voluntad divina, se deben de aprovechar. Por eso debemos de valorar lo que Dios nos está hablando, hermanos, y no dejar pasar lo que Dios nos está marcando a través de su palabra. Amén. Hay decisiones, hermanos, que se tienen que tomar en el momento. Porque estas decisiones, hermanos, o estas oportunidades que se presentan, van a marcar nuestro destino. Y es importante, cada decisión o cada oportunidad que a usted se le presentan van a marcar su destino, ya sea para bien, y si toma decisiones o deja pasar oportunidades, serán para mal. Las oportunidades que se dejan pasar por indiferencia o tal vez por falta de conocimiento, nos hacen responsables de las consecuencias. O sea, cada decisión, hermanos, trae consecuencias. Pero si son manifestadas de una manera emocional o apresuradamente, el Señor en su misericordia
nos puede restaurar. Y vamos a ver ejemplos bíblicos de cómo siervos del Señor dejaron pasar oportunidades y no regresaron. Por eso es el título del tema. Lo que se deja pasar no regresa. Y si regresa como segunda oportunidad, será de una manera diferente. Pero hubo una consecuencia que nos obligó de alguna manera o nos incitó a buscar esa segunda oportunidad por medio del arrepentimiento y de la confesión de pecados. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 25, nos presenta el caso de Esaú al vender su primogenitura por un plato de comida. No valoró lo eterno, aunque después con lágrimas lo quiso recuperar. La escritura dice en el versículo 30, dijo a Jacob, ¿quién? Esaú, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Esaú antepuso un placer físico inmediato que era la hambre o el hambre. Y dejó, hermanos, olvidado o despreció un beneficio futuro y duradero de bendición. O sea, cambió su necesidad física por un beneficio espiritual duradero y futuro. La primogenitura, hermanos, le daba a él el derecho de una nueva porción en la herencia del Padre. La primogenitura, hermanos, lo hacía responsable como sacerdote de hogar a la ausencia del Padre. La primogenitura, hermanos, le daba autoridad y le daba liderazgo, porque era la promesa de Dios. Eran los derechos que adquiría el primogénito. Pero sin en cambio Esaú despreció su primogenitura y la cambió por un plato de comida. Aquí en el versículo número 31 de Génesis 25, la escritura sigue diciendo, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Aquí hay que resaltar la palabra vender. O sea, Jacob le estaba dando un plato de comida, pero a cambio de algo. Pero ese cambio de algo no iba a ser gratuito, sino que le iba a costar a Esaú su primogenitura. Por eso Jacob dice, véndeme. No le dijo dame, no le dijo a cambio de qué, sino que le dijo véndeme. Y con esas palabras Esaú no se conmovió ni tomó en cuenta el valor de la primogenitura. En otras palabras, Jacob aprovechó la oportunidad que se le presentó. Esaú despreció la oportunidad que Dios le había dado. Por eso debemos de valorar el momento y no dejar de pasar la oportunidad que el Señor nos ofrece. Jacob se aprovechó de lo que le pareció una oportunidad y esa oportunidad era justa porque él no ofreció ni puso en venta su comida, sino que Esaú llegó y en su debilidad, hermanos, despreció lo que valía, que era la primogenitura, por satisfacer su necesidad. Por eso, Jacob, hermanos, aprovechó una oportunidad justa, porque valoraba los derechos que le daban la primogenitura
Y esos derechos y ese privilegio la despreció Esaú. Y fue una oportunidad que dejó pasar. Retenerla y valorarla. El honor, hermanos, de ser primogénito, porque era un honor, de la simiente prometida. ¿Se da cuenta? O sea, la primogenitura, por la promesa que se le había hecho a Abraham, era un honor para ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran parte de la simiente prometida, de la bendición que Dios le dio a Abraham y a su descendencia. Amén. Y Esaú como primogénito, hermanos, tenía esa línea, tenía ese linaje, pero la despreció. Sin embargo, Esaú, aunque sabía lo que significaba la primogenitura, dejó pasar la oportunidad. Y Jacob la aprovechó. Pero Jacob, viendo lo divino, la aprovechó. Y Esaú, viendo lo humano, la dejó pasar. Aquí en el versículo 32 de Génesis 25, la escritura sigue diciendo, entonces dijo Esaú, fíjense su contestación, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Por su respuesta Esaú razonaba, de todos modos, a la corta o a la larga, voy a morir. Y entonces no va a importar si tengo la primogenitura o si no la tengo. Es lo mismo. O sea, no valoraba lo que Dios le había dado, no valoraba la oportunidad que Dios le dio. Sin en cambio, Jacob sí la valoró, por eso fue una oportunidad justa que aprovechó. Y esto, hermanos, es lo mismo como el mundo común. El mundo común, hermanos, o la gente común piensa, vida solo hay una. Por lo tanto, viviré disfrutando de los placeres del mundo. Es lo que estaba diciendo Esaú. ¿Para qué me sirve la primogenitura si voy a morir? Una manera irresponsable de pensar, porque hacen a un lado el propósito divino por satisfacer una necesidad humana. Y así la gente piensa, vida y solo uno. Voy a disfrutar en mi vida lo que el mundo me ofrece. Y no piensan, hermanos, que esa actitud los puede llevar a la perdición. Porque no valoran, hermanos, la vida eterna. Esta actitud indiferente a las bendiciones de Dios, Esaú las consideró de una manera muy ligera, muy liviana. Pero más tarde, hermanos, la quiso recuperar. Y la Biblia dice con lágrimas. Aquí en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 16, la escritura lo dice. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, le está hablando a la iglesia. Que por una sola comida vendió su primogenitura. El apóstol en su contexto viene exhortando a los creyentes a vivir una vida santa, a cumplir con el compromiso y el pacto que hicieron delante de Dios de fidelidad. Y les advierte que se deben de alejar del pecado. Y aquí, a través de estas palabras y poniendo como ejemplo lo que hizo Esaú, los menciona por nombre. No sea que haya algún fornicario. ¿A qué se refiere cuando está diciendo eso? Se está refiriendo a las personas inmorales, pero lo sintetiza en una palabra, fornicario. Es una persona inmoral. Y luego dice, o profano. Un profano es aquel que no tiene temor de Dios. Es aquel que conociendo de las cosas de Dios,
se aleja de las cosas de Dios. Es aquel que a las cosas sagradas de Dios las vuelve comunes, porque acepta lo que el mundo le ofrece. Por eso pone ese ejemplo. No sea que haya algún fornicario profano. Y luego dice como Esaú, es decir, Esaú fue una persona inmoral y una persona que se alejó de Dios. Su carácter, hermanos, era vulgar, sin temor a Dios, que vendió las bendiciones de Dios a cambio de los placeres del mundo. Y aunque después quiso recuperar su primogenitura, lo que dejó pasar, hermanos, no se recuperó. Por eso viene el título del tema, lo que se deja pasar no regresa. Y aquí lo vamos a ver en el versículo 17, Hebreos 12, 17. La escritura dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, es decir, que volviera a él lo que había vendido, la primogenitura, fue desechado y no hubo oportunidad, ¿se da cuenta? No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. La oportunidad que Dios le había dado legal y espiritual, que él conscientemente perdió, ya había pasado. Había pasado a su hermano, aunque tiempo después se reconcilió Jacob y Esaú. Él no recuperó la primogenitura. Y aquí se ve la misericordia de Dios, porque restauró la relación. Pero lo que había despreciado Esaú pasó a Jacob, y Dios lo aceptó. Romanos capítulo 2, versículo número 6, la escritura dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, la decisión de Esaú, la decisión de Jacob, el Señor solamente a cada uno le va a corresponder la decisión que tomaron hacia nosotros, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. El juicio de Dios aplica con misericordia y con justicia, porque está fundamentado en la verdad de Dios. Dios juzgará al hombre de acuerdo con hechos reales, ya sean justos o injustos. Si el hombre conscientemente deja pasar la oportunidad de su salvación por un momento de placer, él mismo se condena, el hombre mismo se condena, no Dios. Dios aplica su juicio y su misericordia. Por eso está el arrepentimiento, para que reflexionemos y con lágrimas, como dice la Escritura, nos reconciliemos con Dios. Tal vez lo que dejamos pasar, hermanos, como Esaú, que dejó pasar la oportunidad de la primogenitura, aunque se reconcilió con Jacob, la perdió. Por eso, cada día que vivimos es una oportunidad, hermanos, o que aprovechamos o que dejamos pasar. Aquí en el versículo, en Hechos capítulo 26 y el versículo 27 nos habla de otro personaje que dejó pasar una oportunidad y se perdió. Hablando Pablo, que estaba en un concilio porque él estaba preso, él defendió lo que él predicaba, el evangelio, y estaba el rey Agripa, que era un rey judío, presidiendo ese concilio, y Pablo dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Es decir, ¿conoces la ley? Y dice Pablo, yo sé que crees. ¿Por qué? Porque era judío y conocía la ley. En el versículo número 28 de aquí, de Hechos 26, la escritura sigue diciendo, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Se da cuenta? Agripa, en forma de ironía y sarcástica, se burla de la exhortación de Pablo
Y dice, por poco me persuades o me convences. Agripa, hermanos, deja pasar esa oportunidad para recibir el Evangelio de la salvación. ¿Y sabe por qué? Porque quería quedar bien ante los demás que estaban en el concilio. Porque él pensaba, yo soy el rey. ¿Cómo va a ser que un preso, cómo va a ser que una persona me pueda convencer? O sea, su egoísmo, su orgullo, lo traicionaron y dejó de pasar la oportunidad de la salvación. Aquí en el versículo número 29 la escritura dice, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, y no solamente los que estaban en el concilio, sino nosotros mismos. Porque aunque este pasaje bíblico fue registrado miles de años en el pasado, esta misma exhortación, hermanos, es para el día de hoy. Por eso dice, no solo tú, sino también los que hoy me oyen, es decir, usted y yo, que estamos oyendo la escritura, fueseis hechos tales cual yo soy. O sea, que sigan el ejemplo de aceptar el Evangelio, que sigan el ejemplo de vivir conforme a las normas cristianas, excepto por estas cadenas. Es decir, él estaba aprisionado y ni las cadenas, hermanos, eran un motivo para negar el poder de Dios. Pablo sabía que ese poco que confesó Agripa, por eso decía, por poquito me convences. Pero ese poquito que él decía se convirtió en un nunca, porque dejó pasar esa oportunidad por postergar su decisión, debido a qué? A su egoísmo y a su orgullo, porque según él no quería ser avergonzado delante de los demás. Pero si lo vemos de una manera espiritual, esa vergüenza, hermanos, es un paso de fe en valentía, porque cuando usted confiesa su fe, cuando usted confiesa a Cristo como Señor y Salvador delante de los demás, es un paso de fe en la valentía que el Señor nos ha dado como hijos suyos. Y Agripa lo veía de una manera diferente, de una manera egoísta y orgullosa. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos ha presentado en esta breve reflexión que la oportunidad suprema que no se debe de rechazar es la gracia de Dios a través de la salvación que Cristo nos ofrece y el llamado al arrepentimiento mientras hay vida. Pero si rechazamos el don celestial que ofrece perdón y paz, tal vez sea la decisión más importante, pues conlleva a un juicio divino. Lo que se deja pasar no regresa. Quiera el Señor, hermanos, que por lo que la palabra de Dios nos ha ministrado y lo hemos comprobado con un escrito está, caiga en tierra firme. Que aceptemos, hermanos, aquellos que han postergado su decisión de comprometerse en los caminos de Dios, que acepten la salvación de Cristo porque el Espíritu Santo nos está invitando, porque el Señor nos está insistiendo que hoy es el día de la salvación. Tú tienes la decisión en tus manos. Amén. Pero recuerda, lo que se deja pasar no regresa. Vamos a consagrar, hermanos, el matrimonio en las manos de Dios. Que lo que Dios nos habló, hermanos, con temor y temblor, escuchemos la voz del Señor. Deseamos hogares integrados, familias en paz, familias felices, como lo vamos a tener a través de la obediencia y el amor a la palabra de Dios.
Vamos a hacer la oración en este momento. Te damos gracias, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. Gracias porque en este día hay una oportunidad nueva, una oportunidad de salvación, una oportunidad para el matrimonio. Te ruego humildemente, Hijo de Dios, que des gracias, Señor, en que esa palabra sagrada transforme corazones. Como padres, Señor, como abuelos, suplicamos la gracia de tu Santo Espíritu para que testifiquemos el amor de Dios. Edifica el hogar. Cubre la salvación de nuestros hijos y nietos y da gracia, Padre, en las familias, especialmente los hogares que están divididos. Te ruego humildemente, Padre mío, que lo que tú nos has hablado sea, Señor, ese bálsamo que tú nos has dado de refrigerio para el hogar. Gracias, Señor, por el culto familiar, pero sobre todo que tu Santo Espíritu nos guíe y nos fortalezca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor. Este día es un día de oportunidad. No olvidemos, hermanos, hay gracia para aquel que busca la obediencia a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia y tus hijos y nietos. Bendiciones, amén.